Muy buenas a todos. En esta oportunidad, su servidor Ricardo Torres les trae su exposición sobre los términos periodísticos. Dicha entrega fue pensada y personalizada para la sección D01 de Introducción al Periodismo, la cual es impartida por la licenciada Lisbeth Rosillón. En este video se estará profundizando sobre el término nuevo periodismo, su historia y algunas de sus vertientes. Sin nada más que agregar, espero disfruten del contenido. ¿Qué pasaría si a un hecho real le damos un toque de ficción? Fue la pregunta que se hicieron en los años 60 en los Estados Unidos, y con esa premisa, así es como nacería una de las corrientes que revolucionaría el mundo de la prensa. Hablamos del nuevo periodismo. Es caracterizada por aplicar técnicas narrativas propias de la literatura a una crónica de hechos reales. Este movimiento trazó nuevas fronteras entre el periodismo y la ficción, tal como nos relata Federico Gil García, quien es un corresponsal de la página agenciapalabra.com, el 6 de diciembre del 2022, que su propósito era traspasar los límites del modelo clásico de la prensa, cuya lógica consistía en utilizar la pirámide invertida para contar los hechos. Todo esto al proponer una manera más inmersiva, subjetiva y profunda de contar historias, alejándose de la rigidez y objetividad del periodismo tradicional. Y es que el nuevo periodismo buscaba capturar la complejidad de una realidad cambiante que los formatos periodísticos convencionales en aquella época no lograban reflejar en su totalidad. Figuras como Tom Wolfe, Truman Capote, Kate Tallis, Norman Mailer y Hunter Thompson se erigieron como sus principales exponentes, cada uno con un estilo muy particular, pero compartiendo la premisa de que el periodista no debía ser un mero transmisor de datos, sino un narrador que interpreta y da forma a la realidad. Esta información es una recopilación del propio libro de Tom Wolfe, el cual se titula Nuevo Periodismo. Estamos sacando información también del glosario básico de términos periodísticos y de distintas páginas web como WordPress y agenciapalabra.com. Javier Navarro presentó un trabajo en enero de 2017 para la página significado.com, la cual es una de las referencias para otra de las páginas que empleamos para la ejecución de este video, la cual es EcuRed, quien nos dice: el cronista da a conocer unos hechos porque los ha vivido desde dentro y los cuenta desde su óptica personal. Su punto de vista es totalmente libre y no pretende ser un observador imparcial que narra unos hechos de forma desapasionada. Así que, el nuevo periodismo se distingue por una serie de rasgos que lo diferencian del periodismo tradicional. Podemos hablar de una construcción escena por escena, diálogos completos y realistas, un punto de vista en tercera persona, una descripción detallada del estatus y el ambiente, y hay una característica muy notable, que es la subjetividad asumida, y es que muchas veces el periodista no oculta su presencia, sino que a menudo se convierte en un personaje más de la historia, compartiendo sus impresiones y emociones. Todo lo relacionado a las características fue tomado y analizado desde las mismas páginas y el mismo contenido del libro que mencionamos anteriormente, con la variación que tomamos la página EcuRed para una información más certera. Podemos hablar también de obras fundamentales del movimiento, como lo han sido Los Ejércitos de la Noche de Norman Mailer, Electric Cool 8 Ácido Test de Tom Wolfe, Miedo y Asco en Las Vegas de Hunter Thompson, Horrarás a tu padre de Kate Tallis, entre otros. Y es que, aunque su apogeo se sitúa entre la década de los 60 y los 70, el legado del nuevo periodismo perdura hasta nuestros días. De hecho, Andrés Ferreira Baños para informaoa.com el 12 de marzo de 2021 nos comenta que con el paso de los años, el nuevo periodismo se consiguió desarrollar hasta el punto de generar distintos libros, cuyas distinciones marcaron los límites entre los distintos géneros. Hoy en día, los nuevos periodistas destacan sus noticias hacia las personas,
de tal forma que centran la noticia en lo cotidiano y lo convierten en existencial. Asimismo, plantean formas para encarar la realidad, donde enseñan a un informador más sensible a la representación de un ambiente. Ahora bien, su influencia fue fundamental para el desarrollo del periodismo narrativo y la crónica literaria, especialmente acá en América Latina, donde figuras como Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska, Rodolfo Walsh, entre otros, ya venían explorando caminos similares. Pienso que la principal enseñanza del nuevo periodismo fue la demostración de que es posible informar con profundidad y rigor sin renunciar a la calidad estética y al poder de una buena historia. Cuestionó el mito de la objetividad periodística y reivindicó la importancia de la mirada y la voz del autor para ofrecer una comprensión más rica y humana de la realidad. En un mundo saturado de información, los principios del nuevo periodismo continúan siendo una herramienta invaluable para poder capturar la atención del lector y contar historias que perduren en el tiempo. Ahora bien, aunque el propio no se considera un género formal en sí mismo, sino una corriente de estilos que aplicó técnicas literarias a los géneros periodísticos ya existentes, se manifiesta principalmente a través de variaciones y fusiones de los géneros narrativos. Los tres subgéneros o modalidades narrativas más importantes que han sido influenciadas o creadas por el nuevo periodismo son la novela de no ficción o la novela testimonio. Son obras de gran extensión que aplican la estructura, las técnicas narrativas y la tensión dramática de la novela a una rigurosa investigación de hechos reales y documentados. El resultado se lee como ficción, pero es veraz. Un ejemplo de esto podría ser A Sangre Fría, de Truman Capote. Por otro lado, tenemos el perfil o retrato de la personalidad, que es que se centra en la vida interior de un individuo, utilizando las técnicas de inmersión para ir más allá de la simple biografía. Un ejemplo de esto podría ser Frank Sinatra Has a Cold, de Gay Talese. Y luego tenemos el periodismo gonzo. Esta es la variante más extrema y subversiva. Acá, el periodista abandona cualquier pretensión de objetividad y se convierte en el protagonista del relato. La historia se narra a través de la subjetividad radical del autor, mezclando deliberadamente reportajes, sátiras y elementos de ficción para poder lograr una, entre comillas, una verdad emocional o conceptual. Un ejemplo de esto puede ser El miedo y asco en Las Vegas, de Hunter Thompson. Lo cierto es que en el periodismo moderno, estos subgéneros se consolidaron en el periodismo narrativo y en la crónica interpretativa, que es el formato de mayor influencia actual en el mundo de habla hispana. Toda esta información fue extraída de distintos medios. Por ejemplo, sobre la novela de no ficción, nos basamos en distintos libros y trabajos de investigación suministrados por la página Dialnet, los cuales la definían según distintos autores, tales como Barnett, quien define la novela testimonio como se propone un desentrañamiento de la realidad, tomando los hechos principales, los que más han afectado a la sensibilidad de un pueblo, y describiéndolos por boca de uno de sus protagonistas más idóneos. También tenemos el caso de Skłodowska, quien lo nombró como una novela pseudo-testimonial y lo definió como que suele estar a cargo de un editor que entrevista a un o una informante y escribe el texto final. En ella se reconoce una elaboración literaria mayor que un testimonio, noticiero, entre otras cosas. También lo definían según Enríquez, quien definía la literatura testimonial y decía: es el producto de los testimonios que pretendían establecer verdades ideológicas que, al ser acogidos, se les dio ese carácter literario como un género dentro de la literatura que se contraponía a la literatura de los explotadores. Ahora, para el perfil o retrato de la personalidad, me basé principalmente en un trabajo de investigación de la Universidad Central de Ecuador que fue escrito por Roque Rivas Zambrano, quien la define como un género que consiste en describir las características de un personaje. Incluye datos biográficos, rasgos de personalidad, hobbies, hábitos cotidianos y actividades principales u alguna otra cosa. Y con el periodismo gonzo se encontró mucha información,
pero la que mejor podía resumirla era una que encontré en Script, escrita por el usuario Georgina Lerasi, quien lo definió como un estilo de reportaje, un subgénero del nuevo periodismo que plantea un abordaje directo al objeto, que puede ser la noticia, llegando hasta el punto de influir en ella y convirtiendo al periodista en parte importante de la historia. Como un actor más, también suele imprimir más importancia al contexto que al texto, es decir, da preponderancia al ambiente en que ocurre tal hecho, por encima del hecho mismo. El término se utilizó especialmente para describir el distintivo estilo narrativo del periodista y escritor estadounidense Hunter Thompson. En resumen, el nuevo periodismo demostró que la calidad de la escritura no está reñida con la rigurosidad de los hechos. Gracias a este, el periodismo contemporáneo valora la profundidad, la humanidad y el poder de la narrativa para poder explicar la complejidad del mundo. En la descripción de este video podrán encontrar los enlaces a los distintos archivos y páginas utilizadas para la ejecución de este video. Muchas gracias por verlo y nos vemos muy pronto con otro más. Hasta luego.